Bien, Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar aquí en Dicho Esto. Ya está sentado el doctor Trevisono, nuestro médico amigo que nos va a ayudar en este programa que hacemos con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Hay mucho para contar. Luego me voy a detener un segundo sobre lo que vimos y que improvisamos nuestra opinión mientras estamos al aire. No lo quiero hacer esperar a Carlos Bianco, pero Gabriel Prosperi nos está llamando desde donde con controles muy importantes. Buen día, Gabriel. Hola Luis, ¿cómo estás? Estamos en el Puente de Pueyrredón, hace media hora que comenzó la veda de las 20 a las 6. Seguramente, o tal vez, será la última veda de 20 a 6. Tal vez se extienda en el tiempo, eso es lo que se especula. Esperemos a la declaración del presidente el día de mañana. Pero como vos verás, aquí estamos en la mano de Capital hacia la provincia de Buenos Aires. Los controles se hacen sobre todos los vehículos. Hasta las 20 horas se hacía sobre colectivos y los vehículos particulares podían pasar. Ahora se hacen sobre todos los vehículos. El control no es muy exhaustivo, es bastante laxo, para decirlo en otros términos. ¿Por qué, Luis? Porque se les pide a los automovilistas que muestren desde el celular, en todo caso, la aplicación que tiene el certificado habilitante, pero no se le pide otra documentación. Mirá, vamos a girar la cámara hacia la derecha y te voy a mostrar el control de la otra mano, que seguramente se va a poder ver de más cerca para que puedan constatar lo que yo les decía. En este momento está pasando una ambulancia, por supuesto pasa directamente sin pasar por el retén de la Policía Federal. De aquel lado lo hace la Policía Federal, de este lado lo está haciendo Prefectura. Bueno, ese auto evidentemente va a tener problemas con alguna multa muy prontamente que pasó hace instantes, pero lo que te quería decir es que les piden el certificado habilitante. Cuando no lo tienen, se le dice que lo tiene que tener para la próxima, si no se le va a labrar un acta. Pero apenas lo muestran, ya pueden pasar. Muchos autos. Vemos que evidentemente los controles son mucho más exhaustivos que los que teníamos hasta hace unas horas, demostrando que lo que se viene a partir de mañana va a ser importante, Gabriel. Así que nos quedamos allí con vos. Quiero saludarlo ya a Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, podemos decir que no quiero que anuncies las medidas porque esto va a ser palabra del presidente mañana, pero ¿hay acuerdo en el AMBA entre Larreta, Kicillof y el presidente de la Nación? Mira, nosotros estuvimos en contacto tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general, cada uno presenta sus posiciones y sus necesidades y cuáles son las medidas de cuidado que está proponiendo. Y luego, obviamente, es el gobierno federal, el gobierno nacional, que tiene competencias generales sobre la materia, quien establece cuáles son las medidas definitivas. Lo que nosotros le estuvimos hablando con el gobierno nacional es la necesidad, esto lo dijo el gobernador, lo dijimos durante toda la semana, los ministros, varios ministros del gabinete, la necesidad de que en este momento tan complejo, con una ocupación tan alta del sistema, sistema sanitario, en donde empieza a estar cada vez más estresado, y eso se expresa en una ocupación, como te decía recién, cada vez más alta, en problemas en la distribución de oxígeno, en problemas en las derivaciones, en los distintos nosocomios, hospitales, sanatorios, clínicas privadas, etcétera. Más allá de que esta semana vienen cayendo un poco los casos, los últimos 4 días, respecto de los 4 días de la semana anterior, es necesario que se reduzcan fuertemente. Esto fue un consenso general, que lo ha expresado también el gobierno de la Ciudad Autónoma en estos términos y el gobierno nacional. Así que en el diagnóstico estamos absolutamente de acuerdo todos. Sí, hoy tuvimos un Zoom con intendentes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Tomaron la palabra, obviamente, muchos de los intendentes de nuestra fuerza política y también algunos intendentes de la oposición, Jorge Macri, Diego Valenzuela, y se expresaron en el mismo sentido, en la necesidad de tomar medidas para que se reduzca todavía más la circulación y efectivamente caigan los casos para evitar un colapso pronto del sistema sanitario. A ver, insisto, mañana vamos a conocer las medidas, las va a decir el presidente de la Nación, pero me atrevo a decir que no me equivoco si afirmo ahora que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos por 15 días, no va a haber clases presenciales. Mirá, por eso, esperemos a la definición del gobierno nacional. Entiendo que se está trabajando en los anuncios, en la letra chica, que se está avanzando con la redacción del decreto de necesidad de urgencia. Repito la consigna general, no me quiero meter ni en el tema de educación ni en alguna actividad en particular, porque además esto lo dije y creo que vamos a estar de acuerdo, Luis. Si seguimos presentando especulaciones, informaciones no formales, no oficiales,
etcétera, a la gente la vamos a enloquecer. Lo que menos quiere la gente hoy es confundirse, no saber qué va a poder hacer mañana, pasado. Esperemos a los anuncios. El presidente es siempre muy claro y muy taxativo con las medidas. Nosotros vamos a apoyar 100% todas las medidas que se tomen del gobierno nacional. Eventualmente nosotros, como hacemos siempre, podremos tomar alguna medida adicional, lo adaptamos a nuestro sistema de fases, a nuestro propio sistema de fases, para que sea aplicable de acuerdo a las distintas situaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, con toda su extensión y su carácter variopinto. Voy a abrir a la mesa, pero para también, insisto, no es que quiero orejearte o arrancarte, no corresponde, sino escuché en la tela, no, esto hay que esperar hasta mañana que hable el presidente. ¿Al menos saben la hora de mañana del presidente? No. Entonces digo, frente a... pero va a ser mañana. Va a ser, sí, se termina mañana el día. Mi pregunta es, no se vuelve a fase 1, esto lo han dicho todos, no es que volvemos al 18 de marzo 2020. Mirá, por eso, no quiero adelantar nada ni arriesgar nada. Nosotros hemos planteado una cuestión general, hemos planteado también algunas medidas particulares que nos parecían necesarias, de medidas de cuidado adicionales, de medidas de control, inclusive adicionales que ya se están implementando. Vos recién estabas mostrando algunos controles que hay sobre la circulación, sobre el tránsito. Mañana van a hacer la presentación. Lo que te digo es que todas son medidas muy necesarias, medidas de cuidado, en un momento muy complicado para toda la Argentina y para el AMBA en particular. Rosario. Sí, Bianco, siempre tienen la postura más fuerte desde la provincia de Buenos Aires y terminan mediando con el gobierno nacional y con la ciudad. Ustedes decían que podían tomar algunas medidas adicionales. De acuerdo al decreto que no conocemos y no sabemos todavía las medidas que va a tomar el presidente, ustedes dicen 15 días de cierre fuerte, esto es, no tocar la construcción y no tocar la industria. ¿Pueden llegar a tocar en la provincia todo el resto, salidas recreativas y demás? Mira, ya hay gran cantidad de esas cuestiones de carácter recreativo, lúdico, social inclusive, que están limitadas en términos de horarios o en términos de cantidad de personas que pueden participar de las actividades. Nuestra posición desde el año pasado, cuando empezamos a hacer el descongelamiento o cuando se empezaron a habilitar algunas actividades, la posición de la provincia de Buenos Aires fue siempre, en la medida en que se puedan habilitar nuevas actividades, permitir nuevas actividades, siempre estaba ligada a lo productivo. Porque sabemos que además hay que buscar una generación de ingresos, sobre todo después de una caída de los ingresos tan fuerte como hemos tenido el año pasado. Pero ahora la situación es exactamente la inversa. No estamos en condiciones, de acuerdo a la cantidad de casos, a la ocupación de camas, de avanzar en algún descongelamiento o de permitir nuevas actividades. Me animo a decir que todo lo contrario. Tenemos que ser muy precavidos y poner las medidas más inteligentes, con una dificultad, además, que creo que se ha discutido mucho durante esta semana. Uno nunca sabe terminando en dónde se producen exactamente los contagios. Esto lo hemos explicado. Vos hablás con los representantes del sector de los comercios y te dicen, no, en los comercios no hay contagios. Hablás con algunos representantes o intereses vinculados a la intereses, obviamente, que tienen que ver con lo educativo. Te dicen, no, en las escuelas no hay contagios. Hablas con las fábricas, en las fábricas no hay contagios. Hablas con los representantes del transporte, no hay contagios. En los bingos no hay contagios. En ningún lado hay contagios, pero tenemos más de 1000 casos por día en promedio en la provincia de Buenos Aires. Sí, obviamente hay algunos lugares más proclives para el contagio. Bianco, usted planteó que el gobernador y la provincia de Buenos Aires va a acatar lo que decida el presidente de la Nación íntegramente. Ahora, con respecto al tema clases, hubo en el último DNU una posición de la provincia de acompañar lo que definió el presidente y una actitud distinta de la ciudad de Buenos Aires. Todo parece indicar que el presidente va a renovar la suspensión de clases, pero en el caso que no lo hiciera, ustedes en los distritos con fase 2, que son los distritos más complicados del conurbano, ¿van a mantener la medida de que no haya presencialidad? ¿La puede mantener la provincia pese a lo que defina Nación? Mirá, nosotros siempre hemos cumplido las medidas a rajatabla y al pie de la letra, las medidas que toma el gobierno nacional, que lo quiero explicar muy sencillamente. Son las medidas de mínimo cuidado las que establece el gobierno nacional. Después habilita a cualquiera de las jurisdicciones, en su momento solicitando el permiso al jefe de gabinete de la Nación, o ahora liberando la posibilidad de que las jurisdicciones tomen medidas adicionales. Por eso te digo, nosotros vamos a implementar todas las actividades que determine el gobierno nacional y eventualmente tomar alguna definición adicional. Respecto de la fase 2,
Hoy en día nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el AMBA bonaerense, 35 distritos del AMBA bonaerense que están en fase 2 de acuerdo a lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia. Pero además hemos pasado a fase 2 nosotros, la provincia de Buenos Aires, en coordinación y en consenso con los intendentes. Ayer se sumó un distrito más y hoy se sumó un distrito más, solicitándolo por nota, además formalmente, 6 distritos más que están en fase 2, lo que implica, además de algunas restricciones adicionales, la suspensión temporal de las clases presenciales por 15 días. Y quiero aclarar que hay dos de esos distritos son distritos de la oposición, que ante la gravedad de la situación nos han solicitado suspender las clases porque eso iba a disminuir la circulación y por ende los contagios. Quiero aclarar esto porque es importante desde un punto de vista político, pero sobre todo desde un punto de vista sanitario. Por eso nosotros vamos a mantener abierta la fase 2 y la vamos a seguir trabajando con cada uno de los intendentes municipales, más allá de la definición general que tome el gobierno nacional. Ministro, dijo al comienzo de la entrevista que había una baja de casos en los últimos días. ¿Esa baja de casos se ve también en espejo en que hay un poco de menos demanda del sistema sanitario, de respiradores, de camas de terapia intensiva, o todavía eso no se ve? No, todavía no se ve. Comento brevemente. Nosotros el lunes tuvimos 1.800 casos menos que el lunes pasado. El martes tuvimos 2.200 casos menos que el martes pasado. Ayer miércoles tuvimos 1.300 casos menos que el miércoles pasado. Y hoy tuvimos 700 y pico casos menos que el jueves pasado. Es decir, todos los días de esta semana han caído los casos respecto de la semana anterior en una proporción interesante, que es una buena noticia. Ahora, eso efectivamente todavía no se ve en los ingresos a terapia, porque hay una demora entre que la gente se enferma, entre el testeo, e ingresa. Bueno, nuestra expectativa es, ojalá que a la brevedad, en los próximos días, se empiece a hacer explícita esta caída de los ingresos en la terapia intensiva, que se puedan empezar a liberar algunas camas, porque hoy lo dijo el gobernador en varias de las reuniones en las que participé con él. En un mes nosotros pasamos de 600 camas ocupadas de terapia intensiva en el AMBA a 1.600. Bien. Solamente en un mes. Si seguía la progresión de casos como veníamos, nos colapsaba realmente el sistema muy rápido. Las medidas que se tomaron en las últimas 2 semanas fueron muy, muy efectivas. Está claro. Pasamos de crecer los casos de una semana a otra del 67% a ya estar reduciéndose. Te hago 2 preguntas políticas o más políticas, Carlos. Digo, hoy, cuando estamos hablando de este 29 de abril, con consenso de diagnóstico que decías en la gente del AMBA, ¿podríamos decir que se restableció el vínculo de colaboración entre la ciudad y la provincia? Mirá, más allá de las declaraciones generales, de las declaraciones políticas, de los matices que puede haber entre las 2 jurisdicciones, nosotros nos mantuvimos permanentemente en contacto. Yo hablo casi diariamente con el jefe de gabinete de la ciudad autónoma, sobre todo cuando se acercan estas definiciones respecto de cómo seguir con las medidas de cuidado cuando termina un DNU, pero también nuestros funcionarios del Ministerio de Salud, nuestro ministro, nuestro viceministro, los distintos subsecretarios se mantienen en contacto permanente con los equipos de ciudad, porque, como dijimos siempre, el AMBA, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 distritos de la provincia, es un espacio sanitario único. Bien. Lo tenemos que trabajar de manera conjunta y coordinada. Si no lo hacemos, seríamos unos irresponsables. Tanto ellos como nosotros. No nos podemos dar el lujo de no coordinar. La otra, ¿te merece algún tipo de opinión el dictamen de hoy del procurador Casal, que dijo que el decreto no tenía base constitucional por no haberse fundado la emergencia? Me llamó mucho la atención. La verdad que lo leí por encima. Yo no soy experto en la materia, yo soy economista, no soy abogado. Lo leí, lo comentamos con varios abogados de nuestro equipo, con nuestro secretario legal y técnico, con nuestro ministro de Justicia, con nuestro asesor general de gobierno. Me llamaron la atención 2 o 3 cositas. La primera es que en el dictamen se dice que el Estado federal obviamente tiene competencias sobre la materia para dictar ese DNU, e inclusive que cuando las facultades son concurrentes, es decir, cuando las 2 jurisdicciones tienen facultades sobre la materia, la que prima es la del gobierno federal, del gobierno nacional. Ahora, esa es la primera cuestión, como que le está dando la razón en ese sentido al gobierno federal respecto de normar sobre una materia determinada, que es una cuestión sanitaria. Además, ahora, después me llama la atención que sostenga que no está fundada
la necesidad y urgencia y la necesidad de poner ciertas limitaciones a la presencialidad de las clases. Porque estamos en medio de una pandemia, porque han aumentado los casos muchísimos. De hecho, hay un consenso total entre las 3 jurisdicciones que estamos discutiendo estas cosas para la situación del AMBA, la Nación, la ciudad y la provincia. La verdad que no sé, se ha transformado en un experto epidemiólogo. Yo no estoy de acuerdo con esa. Bueno, ahí permitime disentir. Yo tampoco Carlos. soy epidemiólogo, pero lo estamos trabajando permanentemente. Pero digamos, el procurador Casal, yo lo leí con atención. Casal dice algo que es de total sentido común, no hace falta ser epidemiólogo. Si a las 12 del mediodía el ministro Trota dice que hay que sostener la presencialidad, si a las 14 de ese mismo día la ministra Bisotti dice que hay que sostener la presencialidad y a las 20 el presidente cambia opinión, me parece que con toda razón Casal puede decir, la verdad explíquenme, o estaban equivocados Trota y Bisotti o está equivocado el presidente. Dice palabras más, palabras menos, hablando de cómo se debe fundamentar la emergencia. Lo que pasa es que un procurador general no debería fundar si una situación es de emergencia o no sobre la base de declaraciones, sino sobre la base de datos reales y objetivos. Por ejemplo, el aumento desmedido de casos y récord casi en el mundo. El aumento que tuvo Argentina, sobre todo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alguna parte del AMBA tienen una incidencia de casos altísima. Una incidencia de casos en que por una décima parte, por ejemplo, Alemania ha cerrado la presencialidad. Pero avísenle a Bisotti, pero Carlos, avísenle a Bisotti esto, No, porque a mí me parece mucho más grave que la ministra de Salud no diga eso antes que un abogado que mira la realidad. Bueno, pero yo no voy a emitir opinión sobre opiniones generales. Yo lo que digo es que un procurador general, que además también hay otra sorpresa. En general no generan opinión sobre los hechos fácticos los procuradores, sino que se expiden sobre en este caso sobre la constitucionalidad. La procedencia o no de la medida. Sí, la competencia sobre la norma, etcétera. O sea, varias cosas que llaman la atención. A mí me queda claro que el procurador general no solo que está haciendo un uso indebido de ese cargo, porque todos lo sabemos que lo está haciendo de manera interina porque jamás tuvo los votos necesarios como para poder asumir formalmente y legalmente y de manera completamente validada ese cargo, sino que ahora se está tomando atribuciones de epidemiólogo. Pero quiero decirte que hay dos, me parece a mí, respetuosamente, dos errores. Primero, sí. La procedencia o no del recurso ya fue opinada en la primera parte, porque acá hay dos partes. Insisto, es una cuestión técnica jurídica, pero primero el procurador se expidió respecto de si procedía o no el amparo presentado. Cuestión formal. Luego tiene que opinar sobre el fondo de la cuestión. Y bien hace Casal en decir que no hay fundamento, no como epidemiólogo, que hay evidentemente contradicciones públicas y que lo hayan nombrado, que sea el sustituto del procurador, me parece que no invalida su opinión. Pero digo, no importa, es un dato. Yo pienso a los efectos... Es un dato político, político, Luis, que no hay que soslayarlo. Qué difícil, dictamen en favor de su pertenencia política. Pero qué difícil, cuando el procurador dictaminó en la anterior causa respecto de, ayúdame Martín Angulo, que fue a favor de, cuando el Senado de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner y era pro la intención de Cristina Fernández, a nadie se le ocurrió pensar que no tenía este nombramiento. Pero bueno, no importa, una discusión política en medio de la pandemia que vivimos siento que es como menor. Para tratar de avanzar sobre esta cuestión, a los ciudadanos bonaerenses, ¿sentí que le va a caber una restricción distinta que a los ciudadanos porteños o por fin tendremos una igualdad de restricción? No, mirá, inclusive la otra vez la determinación fue la misma tanto para la ciudad autónoma como para los 35 distritos del AMBA que se regularon por el decreto de necesidad de urgencia con lo que nosotros llamamos la fase 2. La diferencia estuvo en que nuestra jurisdicción acató al pie de la letra la norma y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recurrió ante la justicia la parte de la norma con la que no estaba de acuerdo. Después podemos discutir, yo puedo poner mis posiciones, la ciudad puede poner sus posiciones al respecto. Nosotros cumplimos la norma, como siempre hicimos. ¿Te imaginás que haya, esto que ahora hemos dado todo en denominar semáforo epidemiológico? Quiero decir, que ante un número de casos que ojalá sean bajos, podamos salir de las restricciones y ante el aumento podamos volver a entrar. Esta cosa es la intermitencia que pasa en todo el planeta, quiero decir, pero que esté a través de una suerte de semáforo de dato más objetivo.
Mira, es una herramienta posible, nosotros la aplicamos en la provincia de Buenos Aires, nuestro sistema de fases, en donde tenemos vigente fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Todas esas fases tienen algunos indicadores objetivos, llamémoslo, como incidencia de casos, pero también algunos indicadores cualitativos que tienen que ver con las dificultades en las derivaciones, con la ocupación de las camas, con la posibilidad de asistencia regional, porque en los distritos del interior, en distritos chicos, muchas veces no tiene que ver mucho con su disponibilidad de camas, sino con el distrito cabecera de la región sanitaria, en donde están los hospitales provinciales de mayor tamaño, etc. A mí me parece una buena herramienta, no sé si va a ser adoptada por el gobierno nacional, nosotros la estamos adoptando con mucho éxito, la verdad que con mucho éxito desde el 10 de junio pasado, trabajando con los 135 distritos. No nos queda otra porque hacer tantos distritos, tantas realidades distintas, tenemos que poner algunos criterios objetivos como para demarcar la situación particular de cada municipio. Acaban de aterrizar 10 millones, ojalá, 1 millón de vacunas chinas que suman 10 en total. A lo mejor la cuenta es grosera al aire, pero ¿hoy están inscriptos mayores de 65 en la provincia de Buenos Aires? No, en la provincia de Buenos Aires están inscriptos desde el 23 de diciembre todas aquellas personas mayores de 18 años que pretendan ser vacunadas. Lo que sí estamos haciendo en este momento es vacunar a los mayores de 70. Ya estamos culminando con esto, con lo que el gobernador llamó este primer hito. Estamos vacunando mayores de 70 y mayores de 60 o personas entre 60 y 69 años con enfermedades de base. Con comorbilidad. Ya estamos Sí, estamos encima del 90% de toda esta población, más allá de que casi todo el personal de salud fue vacunado, y apenas lleguen más vacunas que permitan dar la primera dosis, vamos a seguir vacunando a aquellos que tengan más de 40, entre 40 y 60, con enfermedades de base, y algunos otros grupos que estamos trabajando. Intentaba preguntarte esto, a lo mejor me decís, no, es incorrecto hacer la cuenta. Del millón de vacunas de Sinopharm, de acuerdo a la distribución por población, ¿qué tocará? ¿El 30% aproximadamente para la provincia? 40. No, 40. Creo que es 38. Sí, 40. Ponele que son 400.000. Con estas sí, aproximadamente. Ponele, con estas 400, más o menos, ¿te imaginás que va a bajar la edad de vacunación a cuánto? En provincia, insistamos, No, lo que pasa es que estas van a estar dedicadas a dar segundas dosis. Ah, esto es segunda dosis, tenés razón. Pero llega un vuelo de Rusia en las próximas horas. Claro. Y llega otro vuelo de Rusia con, no sabemos, eso Todavía no sabemos hasta que no... Pero digo, bueno, pensando que llegarán, lo máximo llegaron fueron 500.000. No, 800.000. Sí. Pueden llegar entre 300.000 y 800.000. No podemos hacer un cálculo. Bueno, 150.000 como mínimo le pueden llegar a tocar a la provincia de Buenos Aires. O sea, para primera dosis, si llegan 150.000 de la Sputnik, ¿te imaginás que esto puede beneficiar a ciudadanos bonaerenses de qué edad, más o menos? Mira, completar los pocos que quedan mayores de 70 y los de 60 con enfermedades de base y seguir vacunando a los mayores de 60 sin enfermedades de base y si alcanzan con estas nuevas partidas que lleguen a los mayores de 40 con enfermedades de base. Qué bueno, qué bueno. O sea, eso es así. Bueno, gracias, Carlos, como siempre, por habernos atendido, A ustedes, muy amables. Hasta luego. La hice re difícil a la última comentario. Si querían confundir, doctor Trevisón, lo hice con una convicción, que no es difícil. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, es un gusto, como siempre. Hoy te voy a hacer una pregunta. La verdad que me preocupó. Parecía que la vacuna Sputnik era la imbatible en el mundo y apareció una información diciendo que podía tener alguna cosa. ¿Le damos bolilla o no le damos bolilla a eso? Mirá, acá sobre las vacunas hay un juego geopolítico también, comercial, digamos, de los distintos países. Por algo se llama Sputnik V, digamos, porque tuvo que ver con el lanzamiento del Sputnik, justamente de Rusia. Así que, digamos, uno tiene que ser serio y basarse en los papers, es decir, lo que sale en las revistas científicas, ser contrastado por los pares, los científicos que analizan esos papers. Para decir algo, hay campañas, sí, por ejemplo, creo que Rusia está haciendo una campaña contra la vacuna de Pfizer. Ahora, digamos, realmente hasta ahora, de lo que sabemos, y mirá que no es solo en Estados Unidos, se usa en un montón de países, en Israel mismo, que ellos siguen detalladamente. Israel, digamos, se ha tomado el trabajo de ver cuáles son los efectos adversos, cómo sigue la inmunidad. Bueno, Israel está saliendo de la pandemia. O sea, que digamos que
tranquilidad. A los que han sido vacunados y van a ser vacunados con la vacuna rusa, tranquilidad. Sí, por supuesto, es decir, a ver, pueden pasar, primero, hay que decir que estamos hablando de efectividad o eficacia. Ninguna vacuna es 100% Claro. efectiva. Es decir, lo máximo que llegamos es a 94, 95 que tiene Pfizer y Moderna y casi 92 que tiene la Sputnik. Ahora, lo que se ha visto que, digamos, lo que evitan es la enfermedad grave, que esto es muy importante. Nada menos. Bueno. Claro, enfermedad grave y mortalidad. Total. Es decir, Hago un punto seguido hoy porque después quiero detenerme mucho con vos, Doc, para que hablemos de este tema, pero repasar un poco con la mesa, decir, mañana es obvio el anuncio, la impresión que hay es que las clases presenciales van a ser pocas, en pocos distritos y en pocos lugares. Se va, como estamos viendo en el puente La Noria y el puente de Pueyrredón, a intensificar mucho el tema de los controles de circulación y vamos a ver, va a venir el ministro de Obra Pública, pero a cargo de transporte, quién se va a poder subir al transporte público. Hoy fue, Martín, la noticia del procurador Casallo, ¿cierto? Sí, exactamente. El procurador general interino Eduardo Casallo hoy dictaminó y dijo que el decreto que suspendió las clases presenciales es inconstitucional. Esto fue lo que le dijo hoy a la Corte en su opinión. ¿Por qué inconstitucional? Por dos motivos fundamentales. Primero, dice el procurador que el decreto no tiene fundamentos para ser dictados y que tampoco tiene datos médicos que avalen lo que era la postura del gobierno de que no solo en la presencialidad en las escuelas, sino en el movimiento que se daba de gente yendo a las escuelas, había contagios. Ahí aporta varios datos. En los fundamentos, lo central, el procurador dice lo siguiente. Una semana antes de que se dicte el decreto, el gobierno había dictado otro decreto, en donde dijo que no había ningún problema con la presencialidad. Y le daba a los gobernadores de todo el país la facultad de resolver sobre la educación en sus distritos. Bueno, dice, después cambió sin datos y encima en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA directamente lo restringe sin que, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, más allá de que Kicillof no lo objetó, puedan opinar y puedan hacer valer su autonomía educativa en la Ciudad de Buenos Aires. El procurador también habla de la emergencia en la que estamos, de la situación sanitaria, pero en este caso dice que la decisión no está fundamentada. Y hay un mensaje político muy claro. La verdad que es decirle, señores, y les habla a los dos, al presidente y a Horacio Rodríguez Larreta, Martín. Y te lo leo textual. El procurador habla de que deben primar las relaciones interjurisdiccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos en un mismo territorio. Y les remarca, y encima estamos en pandemia. Claro, total. Y la pregunta es cuándo va a fallar la Corte. No tiene plazo la Corte. La Corte no tiene plazo. Lo que sí, porque muchos hoy preguntan, bueno, ¿y hay clases presenciales? Miren, el decreto vence mañana. Turno tarde que termina a las 4 de la tarde. Sí, poner un poquito más, sí. Inclusive si la Corte resuelve mañana, esto no va a tener ningún efecto porque el decreto termina mañana. La suspensión de las clases, más allá de que estaban en la Ciudad de Buenos Aires, será del 19 al 30 de abril. Acá lo importante va a ser qué es lo que diga la Corte de acá al futuro respecto de autonomías, de facultades, de la situación de la pandemia, hasta dónde puede meterse el gobierno nacional o no. Es importante. Es importante por lo que viene, porque la Ciudad de Buenos Aires me dicen que ellos quieren mantener algunas clases presenciales en algunos grados de primaria, de secundaria, primer año, y si la Corte falla hacia un lado o hacia otro... define esta situación. Sí. Quiero decir, si ustedes vieran los dedos de Rosario Yerdi en este momento con el teléfono, porque me parece que hay un horario que nos puede sorprender. Pero antes, terminá de escribir porque te acabo de sacar. Estoy cuando quieras. No, porque, perdón, Zumpano, Juan Pablo Zumpano, el mejor productor del mundo mundial que tenemos, me va a retar con esto que voy a hacer. Pero estoy recibiendo un mensaje de unos tipos que más admiro arriba en escenarios que Juan Leirado, y que, claro, escucha este tema de las vacunas y se preocupa. Dice, me apliqué la AstraZeneca. ¿Qué mayor sos, Leirado? Me apliqué la vacuna AstraZeneca en la India. ¿Hay diferencia con la producida en la China? No. Doctora. Muy bien. Sí. A ver, la vacuna, esto es importante, la pregunta, y sirve para todos. Es decir, la India está atravesando un momento crítico que no es solo preocupación de la India, sino a nivel mundial. Es decir, que hay ya países ayudando a la India. Y la India es un gran productor de vacunas. Esperábamos que venga... Ya han llegado 480.000 dosis de Covishield. Pero recordemos que Covishield es AstraZeneca producida en la India.
Es decir, para que quede claro, si vos te diste, digamos, Covishield y por estas cuestiones no va a llegar otro cargamento de India, tranquilamente, si llegara AstraZeneca, como es la misma plataforma, podrías aplicarte Y en el caso, la por ejemplo, segunda de Irado, dosis. como tantos otros, se aplicaron la que provenía de la India y ahora no va a llegar. ¿Es lo mismo la producida de la China? Sí, lo que no puede hacer en este caso, que no está comprobado científicamente, es mezclar con otras vacunas. Por ejemplo, no se podría dar una de Moderna o Pfizer porque no tiene la misma plataforma. Es decir, pero AstraZeneca, que tiene una plataforma de un adenovirus, es la misma que produce la Covishield en la India, con lo cual, si llega, a ver, lo importante es que llegue AstraZeneca para que se pueda aplicar la segunda dosis. Ok, quedó ahí contestado al amigo Juan. Lo voy a sumar enseguida al doctor Javier Maroni, que es el director del Hospital Internacional General de Agudos de Evita, de Lanús. Pero digo, estamos todos trabajando con la hipótesis de que a esta hora podría hablar el presidente, mañana, ¿puede haber alguna modificación? A esta hora Alberto Fernández volvió a la Casa Rosada para terminar de definir las medidas con Santiago Cafiero, que estuvo reunido 1 hora y media antes con el jefe de gabinete. Es el encargado de hablar con los gobernadores, hablar con la provincia y avisarle a la ciudad de Buenos Aires cuáles van a ser las medidas. Por ahora no lo hizo porque se volvieron a reunir también con el ministro de Educación, a Nicolás Trota, que está ahora en la Casa Rosada. En las próximas horas tiene que hablar. ¿Por qué? Porque la idea es hacer los anuncios mañana temprano, no por la tarde. ¿A la mañana? Bien, Mañana bien. temprano es la idea y por eso volvieron todos a la Casa Rosada a trabajar. Casi diría que es una información urgente. El anuncio podría ser mañana a la mañana o al mediodía, pero digo, en horario solar. Sí, Parece. antes de que se ponga el sol, bien. seguro, siempre horario Alberto, ¿no? O sea, por eso volvieron a esta hora a trabajar en las restricciones. ¿Qué pasa? Bueno, clases virtuales, Alberto Fernández dice, se sostienen por 15 días más. Virtuales. Hago una pregunta al señor Nacho Ortelli. ¿La ciudad abdicó de dar clases presenciales? No, para nada. De hecho, la ciudad le avisó al gobierno hace instantes, a partir de algunas versiones que ya daban cuenta de esto que decía Rosario, de que finalmente el gobierno va a prolongar la prohibición de clases, la suspensión de clases presenciales, pero la ciudad le avisó la idea de mantener la presencialidad, que si la Corte no falla va a volver a hacer lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, pero que va a hacer un mix, Luis. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado le va a dar la posibilidad a algunos alumnos de secundaria que no vayan al colegio, pero va a mantener la primaria. Primaria va a seguir yendo a clases en la ciudad, secundaria, primer año probablemente también, luego me parece que va a haber ahí un cierre virtual, ¿no? Y completemos este bordado que está haciendo Santiago Cafiero de las medidas. Sí, porque lo está hablando ahora en Casa Rosada, tiene que comunicarse con algunos gobernadores que ya le avisaron los gobernadores del norte, sobre todo los del sur, que van a acompañar las medidas de Alberto Fernández. ¿Cuáles son? Se están definiendo a esta hora. No las saben los gobernadores, no la sabe Axel Kicillof, no la sabe Horacio Rodríguez Larreta, más allá de que era obvio que Alberto Fernández iba a sostener la suspensión de las clases. ¿Por qué? Porque los números le están dando la razón y porque escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta en el Zoom y demás decir que estaban bajando los casos en la ciudad de Buenos Aires. Lo sumo a Javier Maroni, que es el director del Hospital Internacional de Agudos Evita de Lanús. Gracias por estar con nosotros, Doc. Un gusto, buenas noches. Empiezo por el Pago Chico. ¿Cómo está en este momento el hospital en cuanto a ocupación y atención de pacientes COVID? Con una enorme saturación, con una ocupación que oscila en 90-92%, con ambulancias que no dejan de llegar permanentemente del sector público y del sector privado. Nuestra terapia intensiva, el 60% de los pacientes tienen obra social y prepagas. Es muy preocupante la situación que vivimos. Uno mira con ojos de asombro cuando sale a la calle, pero después cuando prende la tele ve con ojos de espanto lo que sucede, lo que muchos comunicadores defienden o malinforman con inmunidades del 3% en las vacunas, sugiriendo dióxido de cloro, aseverando que nadie les va a decir si pueden o no salir. Esto es un virus respiratorio, no hay otra forma que las restricciones. Esto es lo que ha dado resultado en otros países. Si no, vamos a estar condenados a ver imágenes como las que vimos en Alemania, en Italia, en España, en Portugal, donde la gente a piña limpia defendía su tubo de oxígeno en esos lugares, con un sistema de salud
mucho más robusto que el nuestro. Entonces, nosotros no queremos ver esas imágenes de gente, de pacientes en los pasillos, nos negamos a eso. Entonces, apuntamos a esta responsabilidad social, que es una responsabilidad de todos. En términos de provisión de medicamentos, relajantes para intubar, oxígeno mismo, hoy el Evita de Lanús, ¿en qué estado está, doctor? Estamos bien en ese aspecto, pero siempre con un límite, digamos, todas estas cosas tienen un techo. Nosotros estábamos llenando los tubos de oxígeno una vez por semana. Hoy lo hacemos cada 48 horas. En algún momento, si esto es cada 24, el sistema empieza a colapsar porque hay una logística, hay camiones que tienen que venir a traer los tubos, cargarlos, volverlos a llevar. Digamos, no hay sistema que aguante en ese aspecto. Entonces, por eso apelamos y aceptamos todos los llamados que nos hacen ustedes, siempre y cuando sea para poder enriquecer esa responsabilidad individual que impacte en lo colectivo y así de esa manera evitar ver esas imágenes europeas y de buena parte de América Latina, inclusive Chile. Chile ha sido tantas veces ejemplificado como un país que ha soportado esta pandemia y ha dado grandes actos y dinámicas de trabajo ejemplares también, y sin embargo hoy está colapsado. Y se nos congeló el doctor Maroni. Ahí estás, ahí te tenemos de vuelta, Sí, hablabas del tema de Chile. Yo lo que decía es, sentís que, visto desde el lado de adentro del hospital, ¿no? Que me aburro repitiéndolo, pero que sí es la película directa de lo que está pasando, estás viendo la imagen concreta de lo que está pasando. ¿Sentís que con un apriete de las restricciones menor alcanza o hay que ir más a fondo? Y se nos vuelve a congelar. Será de Dios. Bueno, algún día vamos a tener... Ya quiero decir que está sentado Gabriel Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas y Transporte a cargo. Ahora, gracias Gabriel por estar con nosotros. Mirá lo que te voy a preguntar, me va a sacar corriendo, pero bueno. ¿Tenés horario de anuncio de mañana? Para nosotros cambia... No, lo estoy diciendo... Digo, para que estemos muy atentos a esto. Hola, ¿no? Alberto. No, durante el día, entiendo que durante el día, antes de que arranque la tarde, seguramente vamos a tener los anuncios. Antes que arranque. Ahí sí, ya me voy a sentar con vos. Nacho, ¿qué quiere Kicillof? Hoy lo escuchamos a Bianco dar detalles. Quiero decir que hay una aclaración de la agencia Telam del tuit filtrado. Ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Pero qué quiere Kicillof? Bueno, Kicillof fue muy concreto en la charla con los intendentes. Luis les planteó un cierre duro. Dijo, si fuera por mí, yo quisiera un cierre fuerte. Obviamente hay que ponernos de acuerdo con la ciudad. Planteó que la ciudad de Buenos Aires no estaba del todo de acuerdo, pero sí que había otra actitud por parte de Horacio Rodríguez Larreta. Los intendentes lo apoyaron, dijeron, se tienen que tomar medidas, está colapsando el sistema sanitario. ¿Qué dijo Kicillof? Cierre fuerte, pero sin tocar ni industrias ni construcción. ¿Por qué lo dijo lo de la construcción? Porque había trascendido de que se quería cerrar la construcción para justamente cortar la circulación y obviamente la construcción en el Gran Buenos Aires es parte importante en la vida económica, ¿no? Vos cortás la construcción, cortás la changa, cortás muchas veces el empleo que no está registrado del todo y que lamentablemente, o afortunadamente o lamentablemente porque tendría que estar registrado, le genera el fruto para que coma la gente diariamente. Entonces dijo, no hay que tocar ni industria que no genera contagio, ni la construcción. Tampoco yo le pregunté por las clases presenciales a Bianco, porque Kicillof planteó sin clases presenciales para la fase 2. Estaba la discusión de la provincia quiere siempre clases virtuales. Bueno, no. La provincia no quiere clases virtuales y que las escuelas estén cerradas, pero sí los distritos más complicados. Por eso Carlos Bianco aludió, no dio ninguna afirmación, pero estuvo en el Zoom. De hecho, algunos intendentes Juntos por el Cambio, y eso sí lo dijo Bianco, apoyaron esto de donde está complicado no hay que o no tienen que abrir las escuelas. Y también quedó explícita la diferencia que hay latente con la ciudad. Fernán Quirós bajó mucho o de alguna manera cambió mucho el discurso, pero se acercó mucho a lo que venía diciendo Nicolás Kreplak, el viceministro
Centro de Salud Bonaerense. Eso había caído muy bien. Ahora, la presencialidad en las escuelas sigue dividiendo aguas. También el tema de los controles, si bien hubo un acercamiento, hay sobre los controles una mirada distinta de la ciudad y también de la provincia. Yo creo igualmente que va a ser otro tono, más allá de que se desmarca la ciudad y va a mantener las clases abiertas. Bueno, me voy a sentar a charlar con Gabriel Catopodis. Hoy comenzamos el programa hablando en el Place con Viviana Canosa sobre un tuit que apareció desde la agencia Telam. El tuit era bastante desagradable. Acá vamos a ver lo que es la de mentiras, ¿no es cierto? Debido a una publicación indebida realizada de esta cuenta, estamos investigando el incidente. Tenemos indicios, muy bien Ayerdi, tenemos indicios de haber sido víctimas de un hackeo. Estamos a la espera del informe de seguridad informática. Parece que lo redactó Ayerdi. No, es que es el clásico que se contesta. No vamos a dudar igual, no vamos a dudar. Lo que pasa es que se está investigando. Se está investigando hasta las últimas consecuencias. Pero digo, ahora que pusimos el tuit, tenemos que mostrar el tuit del origen, me parece, ¿no? ¿O no? ¿O no? Es muy mal gusto. Estamos produciéndolo al aire. Mirá si fue un hacker, quizás Luis. quizás si fue un hacker, le estás se puede alentando. censurar el tuit, se puede tachar algunas... El pip, hacer un pip. Claro. Bueno, no lo vamos a poner. ¿Viste los que se meten en las canchas de fútbol, Luis, en los partidos que no los muestran para no alentar eso? Bueno. Está bien. No, a ver, hagamos... Tampoco es tan grave lo que puso. No. Hagamos una votación democrática. ¿Quién dice que hay que...? Le estamos diciendo a la gente, pasó esto, no se lo contamos. Bueno, no, claro, es lo que estoy diciendo. Yo voto que sí. Hay un tuit, lo voy a acomodar de la mejor manera posible. Justo el verbo acomodar. Justo el verbo acomodar. Que es, alguien tuitea, hay un acuerdo entre el presidente Fernández, el jefe Larreta, se van a sumar restricciones a la circulación y controles en el transporte público de la ciudad. Y la agencia Telam, con la cuenta verificada, contesta. ¿Quién va a controlar? ¿No controla su órgano sexual masculino? Menos una pandemia. No se entiende. Perdón. Más gráfico. Pensé que hablaban de un modelo. O sea, alguien desde la cuenta, o un hacker desde la cuenta de Telam, hace alusión a Kavak, evidentemente, haciendo una ironía sobre este tema. Pasa que sale de la agencia oficial del Estado. Entonces ahora la agencia... Estuve bien, lo dije bastante bien. Pero igual... ¿Qué no ángulo? estaba mal decir lo que dice. Bueno, pero ya se retractaron, ya lo borraron, Salió ya dijeron que está tweet hackeado. que lo hackearon. Eso pasa por tener dos cuentas del mismo tweet. Yo no me voy a meter en temas redes y demás. Sí, no, usted no es un ejemplo no estoy para... en condiciones de hablar nada de esto. Bueno, nos ponemos más serios. Ministro Catopodis, gracias por estar con nosotros. A vos, Luis. Evidentemente hay que restringir la circulación, bajar la circulación. Te lo pregunto por estar a cargo interinamente del Ministerio de Transporte. Va a haber controles duros, definitivamente, ¿no? Bueno, está demostrado que es la circulación la que genera mayor contagio, la que aceleró la curva, y los contagios son los que, como bien explicaba el director del Hospital de Lanús, están generando, bueno, el colapso o por lo menos un sistema muy al límite de camas y de todos los sanitarios. Así que no hay dudas de que las decisiones que el presidente planteaba, Luis, la semana pasada estaban en el camino correcto. Quedó, me parece, atrás la discusión de los últimos días, quedó saldado. Hoy toda la dirigencia, oficialismo y oposición, que además recorremos los mismos hospitales, leemos los mismos partes, hablamos con los mismos médicos, tenemos clara conciencia de que estamos en un momento muy delicado y que tenemos que tomar decisiones. Yo creo que las decisiones que se tomen tienen que ser por consenso, porque si no... Porque también, no puedo dejar de decir esto, 5 minutos antes habilitaste la Semana Santa para que se fuera todo el mundo donde quisiera. 5 minutos antes dijiste, tu ministra dice, no hay que suspender las clases. Después suspendes, miremos para adelante. Si no ¿se restableció el vínculo razonable entre Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y Fernández? Sí, déjame solamente mencionar lo siguiente. La decisión en ese nivel de responsabilidad del presidente no es el promedio de todas las opiniones. Es la decisión de quien tiene a cargo la jefatura nacional y el marco de información más completo. Y está claro que el presidente viene escuchando gobernadores, viene dialogando con todos. Ahora va a garantizar el diálogo, pero para tomar decisiones, no para conservar permanentemente o generar instancias de conversaciones permanentes. Dentro de la ley, ¿no? Claro, dentro Fíjate de la ley. que ya el procurador dijo fue inconstitucional. Bueno, pero me parece que el procurador está parado en una baldosa de la política. Eso, por lo menos, déjame
dar mi opinión sobre un procurador que en cada uno de los actos judiciales y administrativos que viene emitiendo, bueno, pone muy de manifiesto que está defendiendo. Pero no quiero volver para atrás. Sí, creo que están dadas las condiciones para que podamos hacer lo que tenemos que hacer hacia adelante. La gente es la que eligió cuidarse, la que no quiere enfermarse, la que acató las medidas del primer minuto, la que sabe que estamos tomando las decisiones correctas, la que sabe que logramos de alguna manera parar esa curva que estaba muy empinada hacia arriba, y ahora necesitamos con un nuevo esfuerzo tratar de bajar los casos. Si no bajamos los casos, 25.000, 30.000 casos todos los días hacen que el sistema de salud esté colapse. Muy al límite. Pero digo, para entender lo que puede llegar a pasar de mañana, para que también se organice, me parece muy sobre la hora, Nobleza obliga al anuncio mañana, que empieza a regir mañana, a la hora cero. Pero digo, para más o menos organizarnos la cabeza, no volvemos a marzo del año pasado. No, me parece que también hay un consenso de toda la dirigencia a partir de lo que se viene conversando con los expertos y de relevar todos los datos y el estado de los contagios, que tenemos que ir en un esquema más progresivo, más escalonado, mirando región por región, provincia por provincia, bueno, con indicadores que nos vayan marcando qué decisiones son las correctas para frenar esa circulación. Mira, mientras hablamos con vos vemos estas imágenes. ¿Estas son las de hoy del Roca o de ayer? Este es de hoy del Roca. Esto es hoy del Roca, ¿no? Esto ayer es Sarmiento. Esto es ayer Sarmiento. Claro. ¿Cómo evitás esto? Porque, digamos, yo no voy a juzgar a esta gente que está sobre... Esto es el Roca de hoy, ¿no? Pero digo, ¿en qué estación es? ¿Alguien se acuerda qué estación es? Bursaco. Bursaco. Eso es Bursaco. Digo, ahí hay gente que va a laburar, que está tratando de sobrevivir. ¿Cómo manejás esto? Sí, un criterio general, cerrando todo lo que podemos cerrar para cuidar la salud y mantener todo lo que podamos mantener abierto para sostener el ingreso y la economía. Muchísima de esa gente tiene que ver con eso. Tenemos que poder garantizar y seguir ajustando todos los controles. Hemos aumentado bueno, todas las frecuencias que el sistema nos permite, y hay una dinámica y hay una instancia que es personal, que es individual, que es de responsabilidad y de conciencia de cada uno de salir por lo imprescindible, de evitar lo que se pueda evitar. ¿Sabes por qué te decía del consenso? Más allá que entiendo que hay un momento en el que manda el presidente y que fue votado para eso y tiene las facultades. Digo, el consenso es porque es muy difícil explicarle a estas personas y a todos nosotros que hay que tomar una medida blanco si el presidente dice blanco, el jefe de gobierno dice negro y Axel Kicillof dice gris. O sea, por eso digo, si mañana tenemos un consenso de todos diciendo, señores, esto es dramático, que lo es. Esto es grave, que lo es. Por eso, por 15 días, estas son las medidas. Me parece que es obligación del presidente buscar el consenso. Y ayer el encuentro con los gobernadores y con el jefe de la ciudad fue un encuentro positivo, fue un encuentro donde todos coincidieron en compartir una interpretación de lo que está pasando. Me parece que la discusión de la semana pasada no la desmiente ya el gobierno, la desmiente la realidad, la desmienten los hechos, la desmiente una curva que no para y donde es muy difícil explicar cuando estás hablando de 30.000 casos cuál es el foco de contagio. Está claro que es la circulación y está claro que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para poder bajar esa curva que se viene acelerando. De vuelta, tomamos medidas, esas medidas dieron resultado, no alcanza, tenemos que seguir insistiendo por este camino, y lo más importante es la gente la que eligió cuidarse, decide y está convencida de que no tiene que enfermarse, no quiere enfermarse, y que el sistema de salud tiene, bueno, un actor que es central y que tenemos que cuidar, que es el personal sanitario, ese director, cientos y miles de médicos y de jefes de guardia a los que todos nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuántas alarmas más tenemos que escuchar? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta que nosotros sigamos cargando con angustia y con mayor confusión un momento tan delicado del país? La verdad que no. Tenemos que todos, me parece, ponerle mucha templanza. Totalmente. Y la realidad es que de estas crisis siempre salimos de la misma manera. Hay un momento en donde el conjunto de la sociedad tiene, bueno, un sentido común bueno, un sentido a favor de actuar con mucha templanza y con mucha responsabilidad y siempre
termina imponiéndose esa templanza. Fue todo lo que pasó durante el peor momento de la pandemia en la primera ola, cuando muchos sectores de la política generaron y sembraban desánimo y angustia. El 29 de mayo, aquel día plantearon que esto era una infectadura y desde ese día hubo sectores de la oposición que no frenaron. No quiero hablar. Lo que te quiero decir, quiero rescatar esto, Luis. En ese momento fue la ciudadanía con mucha templanza, con mucha sabiduría, que supo entender qué era lo que había que hacer. Está bien. Yo no quiero ir para atrás, pero me traes la infectadura y yo te puedo recordar que nos dijeron asesinos a los que preguntábamos, que nos dijeron imbéciles importantes. Quiero decirte que cuando se hablaba de la infectadura, el presidente decía 25 millones de vacunas para enero. Hoy estamos, enhorabuena, apenas en 10. Hay 2% de personas vacunadas con 2 dosis. 19 solamente. Digo, no es que fue exitoso el sistema. Quiero discutir sanamente con vos el plan de vacunación en la Argentina. La Argentina 2%, La Argentina está octava en los 32 países más poblados del mundo. Octava en los 32 países más poblados Gabriel, del mundo. 2% de vacunados con las 2 dosis. Déjame terminar el razonamiento. Sí, claro. Está 19 en un ranking de 200 países, en un mundo que no entrega vacunas, en empresas y laboratorios que incumplieron todos los contratos. Y estamos recibiendo vacunas y estamos ya con más de 10 millones en la Argentina y hemos vacunado más de el 78% a nuestros adultos mayores y muy pronto seguramente los mayores de 60 años en su gran mayoría van a estar vacunados. Eso es un fracaso, ¿no? A ver, yo no dije que iban a llegar 25 millones de vacunas, no llegaron. Yo no dije que rompí relaciones con Pfizer y no lo expliqué. Y hoy, 29 de abril a las 21:22, hay 2% de la población total vacunada con 2 dosis. ¿En qué contexto? 200 países, número 19 de la Argentina. Está bien. 32 países que Lo del podemos 19, comparar. yo buscaría el índice en este momento porque me atrevo a decirte que eso ha variado pensando en cómo han crecido otros países. No, 32 países que se pueden comparar por la cantidad de población, que tienen tamaña población parecida, estamos número 8. Es decir, es un mundo muy complejo que no entrega vacunas. Son laboratorios totalmente. Hasta hace 20 días. Que le han incumplido a las grandes potencias hasta del mundo. Hace 20 días, 30 días, el nivel de testeo era de los más bajos del planeta. Hasta que nosotros dijimos, los médicos dijeron, testeo, aislamiento, trazabilidad. ¿Cuál es el modelo exitoso, Luis? ¿Cuál es el modelo exitoso en un contexto donde el mundo está de rodillas frente a esta pandemia, una pandemia que no nos da respiro? Obvio que no hay modelo exitoso, pues es una desgracia. Ahora, quiero decirte que la soberbia con que muchas veces el gobierno... lo de infectadura es una porquería. Que alguien haya dicho que la vacuna rusa infecta es una porquería. Tengo la tranquilidad de haberlo dicho. Ahora, decirle al que intenta aportar algo imbécil importante desde el amplificador megáfono que es el presidente de la Nación no parece gran consenso. Sí, nosotros lo que necesitamos, me parece, es una oposición que genere condiciones donde podamos trabajar juntos, donde podamos... Gabriel, ¿cómo va a decir eso cuando el miércoles le publicás un decreto de necesidad de urgencia? Que más allá que el procurador te parezca político, dice que es inconstitucional. Le intervenís la ciudad con las fuerzas federales. Le decidís a una ciudad autónoma qué hace con la educación. ¿Eso es consenso? ¿La oposición qué quiere que te diga? Bienvenido, tomen la ciudad de Buenos Aires. No, el presidente dialogó con el jefe de la ciudad. Digo, si querés volvemos para atrás, pero el presidente... Pero ¿cómo me lo trajiste para atrás? No, vos me trajiste para atrás. Estaba mirando para adelante en el sentido de cómo construimos acuerdos, cómo construimos consensos. El principal acuerdo, es frenar tanto dolor y parar esta aceleración de los contagios. En ese marco, la verdad que el presidente va a seguir dialogando con todos, pero va a tomar las decisiones que tiene que tomar. De vuelta, va a garantizar el diálogo, pero un diálogo encaminado a tomar decisiones, no a conversar de manera permanente. Es decir, está claro que cada día que pasa muere gente. Está claro que lo que estamos discutiendo, Luis, es si pasamos de 500 muertes a 2.000. Y está claro que no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. No nos podemos quedar enredados ya a esta altura de lo que discutimos la semana pasada. 100% la realidad ya validó que el rumbo y las decisiones eran las correctas. Bueno, ahora miremos para adelante. ¿Cómo hacemos para frenar esta tremenda velocidad de aumento de contagios? ¿Cómo garantizamos la mayor cantidad de testeo? ¿Cómo no celebramos? Porque no es una celebración, pero sí es la esperanza de que llegan 10 millones de vacunas
Y el presidente, quiero ser claro, no va a celebrar nada, va simplemente a marcar con una gestualidad, con su presencia, un momento importante para el país. ¿Lo de hoy de Seiza? Sí, claramente. Bueno, por eso quiero conversarlo con vos. Permitime amablemente que disienta. Bueno, que el pero presidente de la Nación deje el despacho donde está terminando... No, pero Luis, fue a los vacunatorios, fue a los hospitales. Después de casi 5 meses es la primera vez que el presidente va a acompañar una remesa, una cantidad de vacunas que llegan a la Argentina. Lo hace no en clave de celebración, no hizo ninguna declaración, sí lo hace en función de que la vacuna es el horizonte que tenemos y es la esperanza y la buena noticia que tienen los argentinos. Te lo tomo, lo anoto y te escucho atentamente. Para cerrar algunas cuestiones prácticas, ¿el que viaja en tren va a tener menos frecuencias, menos acceso al tren? No, en la medida que nosotros mañana se hagan los anuncios y se mantengan las condiciones de circulación que se vienen garantizando, con ese permiso, con esa autorización que cada uno tenga, va a poder viajar. Me parece que lo que vamos a tratar es de ordenar y de garantizar de alguna manera que ese flujo no se concentre en horas pico. Por eso lo de las clases, por eso, bueno, tenemos que esperar hasta mañana a ver con qué otras medidas logramos de alguna manera ordenar mejor ese flujo de gente que en horas pico termina generando un foco de mucho contagio. Última, muy cortita. Vuelos al exterior, vuelos internos en el país. ¿Ves, en estos 15 días, porque tampoco podemos hacer este pronóstico a largo plazo sabiendo cómo es el virus, ¿ves un horizonte de complicación con eso? No, en la medida que no tengamos situaciones complejas de focos agravados en esos países, ¿no? Me parece que la Argentina, como cualquier país, viene actuando en función de ir repasando diariamente qué va pasando con el mundo, de dónde podemos tener algún foco de contagio, y el presidente, por supuesto, va a protegernos y a cuidarnos, y para eso tomará las medidas en cada caso que pongan en riesgo y en amenaza la situación de la salud. Día a día. Esto es una cornisa. Tomás una decisión y te caes para un lado, tomás otra decisión y te caes para el otro. Es una cornisa muy finita. Tenemos que ir midiendo día a día cuáles son las medidas y las decisiones que nos permiten, de vuelta, ya aplanamos la curva y ahora necesitamos ir bajando los casos. Gracias por haber venido, Gabriel. Gracias, como Luis. siempre, un placer. Pequeña pausa, vamos a hablar con el doctor Trevisono de cuestiones sanitarias muy concretas. Sé que tiene que ver con cuáles son las vacunas que llegaron, qué se va a aplicar, decir que aprendí, creo que el doctor Trevisono me va a decir que si está bien o no, la mejor vacuna es la que hay disponible, es la que uno se puede aplicar, ¿no? Siempre es mejor vacunarse que a infectarse. Por eso no enloquecer con que si es la China, si es la rusa, esto. Vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo, el profesor Juan Carlos de Pablo, y mucho más con esta selecta mesa con Nacho Ortelli, Martín Angulo y la doctora Yerri. Aquí estamos en Dicho Esto. Enseguida estoy con el profe Juan Carlos de Pablo. Bueno, había mucha discusión sobre el tema vacunas. Primer concepto, la mejor vacuna es la que hay, o sea, desde ya, ¿no? Siempre que tengamos a disposición cualquiera de las vacunas que tenemos acá en la Argentina, es importante vacunarse. Aparte te digo más, la vacuna es lo que va a terminar con la pandemia. Y lo estamos viendo, como pasa en Israel, cómo bajaron los casos en Estados Unidos, que vacunó casi el 40%, Reino Unido, que estuvo muy restringido y ya tiene casi 50%. Lo ideal sería que tuviéramos 2/3 de la población vacunada. Es decir, si Argentina hoy tuviera 30 millones de vacunados, prácticamente la circulación viral caería totalmente. Hoy tenemos, ¿me ayudas, Rosario? ¿Qué cantidad de vacunados? 7 millones más o menos de vacunados. 15%. O sea, nos faltaría unas 4 veces más, digamos, con las dos vacunas. Como nos faltan 4 veces más de test. Bien. Profesor Juan Carlos de Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Me va fenómeno, igual que todos los argentinos, esperando el gran acontecimiento de mañana, que es el partido entre Vélez y Patronato. Claro, era eso. Vélez y Patronato, pero ¿de qué habla? Por la duda, el profe de Pablo, un hombre de Vélez así furioso. Escuchame una cosa, ¿vos tenés ya las 2 dosis o una sola dosis? Una. ¿De la Sputnik? Sputnik. Sputnik. Y no tenés, obviamente, y cuando me vacuné el 1 de abril,
me dieron un papelito que dice la segunda dosis por lo menos 84 días. Como diciendo, no venga a hinchar preguntando cada media hora cuándo es. Está muy bien. Muy vinculado con la vacuna Sputnik. ¿Y qué pasa con el dólar libre? Fíjate si hubiéramos tenido esta conversación ayer a 162. Toda una teoría, ¿no? Y ahora bajó. No hagamos una teoría de un solo día, ni para un lado ni para el otro, etc. Podría decirte, para sacarme de encima el tema, oferta y demanda, y no te dije nada. Claro. Pero es oferta y demanda, evidentemente. Sí, me estás diciendo un montón. Es oferta y demanda. Hay gente que está queriendo más la moneda y si bien está entrando más dólares y demás, tiene poder de fuego el gobierno como para no dejarlo desbordar. ¿Es correcto esto? Sí, pero en el blue, intervenir en el blue es más complicado. Intervenir en el blue siempre es más, digamos así, complicado. Pero lo que digo es, ojo, las razones generales no pueden explicar las oscilaciones de un día para el otro. Por ejemplo, yo me acuerdo de la gente que dice, no, hay incertidumbre. ¿Cómo? Ayer no había incertidumbre. Si vos tenés que buscar cosas que hayan cambiado de un día para el otro. Eso te lo puede decir algún tipo que está al pie del cañón y te dice, vino García, compró cuántos dólares, el mercado se achicó, no sé. Ahora digo, esta corrección de un 13% del dólar del principio de año, del libre, del blue, que el que sé yo, como que queramos llamarle, no se da en el dólar oficial. Ahí de vuelta estamos, como ya hablamos de la eléctrica y demás, pisando un precio que es el del dólar oficial. Evidentemente, que es un precio al cual cada vez hay menos. Me habrás escuchado alguna vez rindiendo homenaje a Tato Bores, porque en la época de Martínez Dios, de la apertura de la economía, hizo un cuento muy genial que dice lo siguiente: un tipo entra en un lugar y quiere comprar un vaso. Y le dice, ¿cuánto vale el vaso? 2 millones de pesos. ¿Cómo? Dice, si enfrente se vende 1,5 millones. Entonces el vendedor dijo, bueno, vaya enfrente y cómprelo. No, allá enfrente se terminaron. Entonces el vendedor le dijo, acá cuando se termine también lo vamos a vender a 1,5 millones. Claro, es totalmente. genial. Ese es el número al cual hay. El dólar oficial es una cosa cada vez más chiquita, cada vez más restringida, etc. Yo te confieso que desde que hablo con vos trato de mirar con mucha atención los parámetros que vos siempre manejás. Digamos, para mí fue un descubrimiento entender que la macroeconomía no se debe subestimar, que debe haber un control general de la economía con un solo ministro. Pero hay algo que vos venís diciendo que es cuál es el plan, qué pasa, por ejemplo, con Secretaría de Comercio y los precios y demás. ¿Hay alguna variación de esto? Pues no la veo yo leyéndolo. ¿Hay alguna variación de qué es lo que hace el gobierno con esto? No, lamentablemente. Y vos fíjate que la última es ahora agarrársela con el pobre Marco Lavagna, porque algún afiebrado dentro del equipo económico le está diciendo, ¿pero cómo? Si Paula Español domina los precios, intima a los empresarios, ¿cómo es que aumentan los...? Y entonces lo miran. Y acá tenemos que decir una cosa elemental. No hay ningún indicio que haga dudar desde el punto de vista de la tecnología de este muchacho, lo mismo que ocurrió con Jorge Todesca. Entonces, muchachos, yo digo, mira, siempre los gobiernos le pegan al INDEC, dale que va. Y uno dice, perdón, señor del Poder Ejecutivo, usted tiene dudas, sí, arme su propio índice. Elabore la canasta que usa el INDEC y ponga los precios y publiquen las dos. Pero por favor no toquen eso. El mejor dato de que hoy nos está dibujando es que las estimaciones privadas de la inflación, Luis, y la pública son prácticamente lo mismo. Claro. Juan, hoy hablaba con un empresario mediano, por no decir de los importantes, que tiene que pagar el impuesto a la riqueza. Vos sabés que ha habido una serie de... Ayúdame, Martín, ¿cuántos amparos más o menos? Más de 100 seguro, más de Casi 150 200, inclusive. Casi 200 amparos de gente que dijo no. ¿Surtió algún efecto? ¿Se sabe cuál es el efecto, aparte de espantar a los empresarios, decir no voy a invertir porque me van a invocar un nuevo impuesto? ¿Cuál es el efecto concreto en la economía, el impuesto a la riqueza? Si vos tuvieras un gobierno absolutamente prolijo, intachable, cosas por el estilo, dirías, ¡qué barbaridad! Ahora, frente a este impuesto vos tenés que decir, ¿qué otra barbaridad? Pero ¿sabes por qué? Porque lo planteaste como una cosa unilateral. Y el gobierno viene y me dice, señor, mire, tenemos un problema de coronavirus. Esto genera un tema fiscal. No tenemos reservas, no nos creen. Así que tenemos que cobrar algún impuesto adicional. Vos no le vas a agradecer, porque nadie agradece que tenés que pagar un impuesto. Pero lo vas a entender. Siempre se vio como una unilateralidad. Y eso es lo que genera tanta bronca. En el medio tenés el tipo que protesta y básicamente lo que está diciendo es que ya me estás cobrando bienes personales, así que no puedes duplicar. El otro que dice dame cuota y el otro que habrá pagado, supongo. Claro, obviamente. Hoy el ministerio fragmentado que vos lo venís denunciando o digamos señalando, la palabra señalando desde Macri,
Cuando vos decías, sí, digamos... Efectivamente. El Ministerio Fragmentado de Economía, ¿ejerce su mayor peso Martín Guzmán? De ninguna manera. ¿Puedo preguntar con el partido de los respetos? ¿Me puede decir en qué lugar de la tierra está el ministro de Economía? La verdad que no lo sé. Pero no importa. Uno dice, bueno, este es de trabajo. ¿Haciendo qué? La última cosa que escuchamos está tratando de ver qué hace con el fondo, donde, lo hemos discutido varias veces, Luis, ni el gobierno argentino, ni el fondo tiene ningún interés en arreglar, así que lo van a tirar para adelante. Vos hablaste de la macroeconomía, Sumé. Es elemental, ni siquiera hay que ir a la facultad, que la tasa de inflación implícita en cada pedacito de la política económica tiene que ser la misma. Claro. Ahora, si vos tenés precios libres que aumentan 72%, tarifas que aumentan 18%, dólar oficial que aumenta menos, pues decís, tengo un flor de problema. ¿Quién está a cargo? Cuando yo hablo de ministro de Economía, los críticos me dicen, usted quiere un superministro, no quiero. Usted quiere el SAR, no quiero. Quiero un ministro, alguien que dice, los distintos pedacitos de la política económica no pueden tener tasas de inflación tan disímiles. ¿Por qué? Porque terminan siendo una sola. O sea, hoy el ministro de Economía, no, al menos yo no sé, ¿quién es? Nadie ejerce el cargo, nadie se siente responsable. Yo digo, ¿cuál de los miembros del equipo económico esta noche no duerme en función de los temas que estamos hablando vos y yo? No conozco a nadie. Es un problema. ¿Por qué? Porque si vos tenés un panorama político con todas las complicaciones que conocemos y encima nadie se siente a cargo, el accionar se paraliza, esto es muy humano. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿por qué sale esta medida? ¿Por qué sale la otra medida? Porque nadie sabe. Un placer verte, profe. Señor, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Si Dios quiere, gracias. Hasta luego. Pequeña pausita. Son imprescindibles estas medidas que van a tomarse mañana de bajar la circulación, Doc, ¿no? Sí, evidentemente por el nivel que estamos, no nos olvidemos que en menos de un mes subió 300% los casos. Es decir, a diferencia de la primera ola, que fue una ola más lenta, digamos, a llegar al pico, acá se subió en forma empinada. Gracias a las medidas que se tomaron, ahora se estabilizó y hay una tendencia descendente, es decir, estable, pero todavía es una meseta alta, que estamos en el país en unos 20 a 22 mil casos y, por ejemplo, la provincia tiene 10.000, 11.000 casos, duplicó cuando tenía 5.000 y Ciudad de Buenos Aires está en los 2.000, 2.200 casos. ¿No? Ahora, doctor, más allá del efecto que tengan estas medidas, ¿cree que hacia adelante, hasta que esté la mayor cantidad posible de gente inmunizada que genere inmunidad de rebaño, tiene que haber restricciones siempre a la nocturnidad, que esas medidas tienen que quedarse para evitar justamente un rebrote como ocurrió en este caso? Es muy buena la pregunta, digamos, porque realmente lo que hay que hacer es, digamos, restricciones focalizadas, segmentadas y acompañadas sí o sí de testeo y rastreo y detección y aislamiento. Claro. Sin eso, vos hoy, por ejemplo, suponete que fuéramos a fase 1. Entonces, vos cortás por 15 días la circulación, te van a bajar los casos. Claro. Cuando abrís un poco el grifo, para que se entienda, vuelve a subir los casos. Ni hablar la nocturnidad. Estamos en un 30% de positividad. Cuando la Organización Mundial de la Salud pide un 10%. Entonces abríamos mucho más el mapa. Acá hay que testear, rastrear y aislar. Es decir, el problema es la terapia intensiva. Ya veníamos viendo que estaba la segunda ola. Esto hay contrasentido, esto que vos marcabas de Semana Santa. Ahora queremos cortar la circulación, pero permitimos 2,5 millones circulando. Y estos son los casos de Semana Santa, sí, ¿no? O las marchas, por ejemplo. A ver, si la gente, hay que transmitirle a la gente, todos nos queremos cuidar y hay que transmitirle, pero hay que darle un mensaje claro. Entonces, si nosotros estamos pidiendo un esfuerzo y que hay que tener un delgado equilibrio y calibrar muy bien las medidas entre lo que es salud, economía y educación. Total, claro. Entonces, vos no podés permitir después aglomeraciones, que es una fuente de contagio. Total. Martín. Ahora, doctor, ¿se puede pensar cuánto tiempo deberían durar estas medidas? Seguramente mañana el presidente va a anunciar por 15 días, pero para llegar a un nivel en donde los casos sean en cantidad aceptables, en donde el sistema de salud no esté en riesgo de saturarse, ¿de acá a cuánto tiempo debería haber más medidas restrictivas? No, lo que pasa es que evidentemente nos agarra en un movimiento estacional, que estamos entrando en otoño y bueno, seguramente invierno,
Entonces, pero hay que tener cuidado con eso porque es parte de esa no podés vivir en una restricción constante. Es decir, tenés que poder medidas intermitentes, pero si vos no acompañás eso, y además, yo me pregunto, ¿por qué no seguimos fortaleciendo el sistema de salud cuando pasó la primera ola? A ver, ¿por qué se desarmaron los hospitales de campaña? Tenemos las Fuerzas Armadas que tienen hospitales distintos, digamos. ¿Qué pasó? Buena pregunta. ¿Qué pasó con Tecnópolis? Que había habido una suerte de hospital de campaña. Se cerró, pero están las camas, está todo abierto. Lo que pasa que el problema no son las camas para lo que era Tecnópolis, que camas de unidades intermedias y pacientes que se tenían que aislar porque no tenían otro lado. El problema son los respiradores y las camas de terapia intensiva. Bueno. Sí, pero ahí hay un error conceptual y les digo que a partir de esta pandemia nos deja una enseñanza y que lo vamos a tener que aplicar, que es un cambio de paradigma en la salud pública. Antes se hablaba de que cada vez necesitábamos menos camas, y hoy sabemos que vamos siempre, a partir de ahora, pues no va a ser la última pandemia, no es que sea pájaro mal agüero, pero por los estudios, tenemos que tener mayor cantidad de camas, pero más cantidad de camas especializadas. Y el recurso humano que vamos a tener que formar con las universidades, hay que trabajar con la academia, digamos, es formar intensivistas. Hoy también, por ejemplo, cuando vos estás en este estado, prácticamente cama caliente, de una saturación de muchos lugares o colapso en algunos puntos, bueno, también tenés que buscar creatividad. Porque lo que no hiciste, tenés que poner anestesistas que saben el manejo, gente que maneja unidad coronaria, digamos, intensivistas pediátricos, reconvertir. Pero quiero decir algo. Carrillo decía, que fue un gran sanitarista, queremos los mejores hospitales, pero los queremos vacíos. Y acá nos olvidamos de la atención primaria de la salud. Porque el hecho del cuello de botella, que es la terapia intensiva, es el final del evento. Se entiende, claro. Si vos lo detectás de entrada, inclusive más, te diría que el Estado podría por familia repartir un oxímetro y enseñarle a usarlo. Es decir, la virtualidad entre los médicos, que cada uno pueda consultar, para que ese paciente no se complique y no te llegue a terapia intensiva. Gracias a Royaz, estoy feliz de vestir Royaz, a Fernanda Tosi del Centro de Estética y Fernando Berlín, que es nuestro barbero, el del señor Ortelli, el del señor Angulo, al revés lo dije, gracias doctor Trivisono, un placer verla, está cada vez más linda. Se quedan con toda la programación de A24, abrazo enorme a mi amigazo Babi Echecoparra, ya estuvimos de pura charla, acá es la verdad que un orgullo ser su amigo. Nos vemos mañana.